Llamada La Iglesia y se me ha encomendado a dar una introducción a esta serie que hace un tiempo atrás, como les señalaba, ya habíamos hablado respecto a la Iglesia, pero en esta ocasión vamos a darle un enfoque más, por decirlo de alguna manera, más teológico para hablar sobre la eclesiología, sobre la importancia de lo que es la Iglesia a la luz de las Escrituras y también, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del estudio de la confesión de fe, en donde hay un tópico no menor, importantísimo, el capítulo 26, que habla de manera extensa sobre la Iglesia y que el día de hoy vamos a también a tratar un poco de eso en esta introducción. Vamos a orar al Señor para que Él sea quien nos guíe en este estudio. Señor amado, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en este día, Señor, que es tu día, Señor, y disponemos en esta hora nuestros corazones, Señor, para aprender de tu palabra, principalmente, Señor, para conocer y comprender qué es la Iglesia, Señor, aquella que tú fundaste, Señor amado, y de la cual nosotros somos parte. Queremos entender cuál es nuestro rol, Señor amado, en esta Iglesia que tú fundaste, mi Dios amado, y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que dispongamos nuestro corazón a que aquellas cosas que quizás no sabíamos, no conocíamos, no entendíamos, Señor, podamos entenderla y en la mayor parte, Señor, poder nosotros hacer la vida, Señor, que podamos nosotros ser hijos tuyos, hacedores de tu palabra, más que simplemente oidores y conocedores de ella. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, la Iglesia, mis hermanos, vamos en esta introducción voy a tratar tres partes principalmente, y los puso usted ahí, hermanos, porque son la Iglesia. Entonces, la Iglesia no es simplemente el edificio, como en otros tipos de credos o religiones entienden que cuando mencionan la palabra Iglesia, lo primero que piensan es en el edificio, ¿no es cierto?, en la estructura, en el templo. Pero la Iglesia no es eso. La Iglesia son las personas que conforman ese lugar, ¿no es cierto?, que son los hijos de Dios y que son la Iglesia misma. Entonces, como un primer punto, vamos a hablar sobre la Iglesia en el plan redentor de Dios. La Iglesia es, en este primer punto, la Iglesia como parte integral del propósito de Dios ha sido conformada, mis hermanos, y ordenada desde un principio, desde la eternidad. La Iglesia no fue algo que ocurrió o que nació de manera espontánea, ¿no es cierto?, cuando el Señor vino a esta tierra, sino que ya estaba pensada desde el principio. Su nombre, mis hermanos, el nombre de la Iglesia fue dado por el Señor mismo y está, como les dije, designada desde un plan eterno. Como dice ahí también, ustedes ven en la diapositiva, no aparece como una solución provisional ni como un acompañamiento a la vida del creyente. Es decir, no es como un lugar a donde nosotros asistimos, ¿me entiendes?, que es la iglesia como tal, que nosotros decimos vamos a la iglesia utilizando ese concepto, sino que nosotros somos la iglesia y nos reunimos como iglesia. Y nosotros, mis hermanos, como pueblo que está conformado, que somos creyentes, estamos conformados en un mismo fin, que este es el haber sido redimidos por Dios, que es nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Como dice ahí, escogidos desde antes de la fundación del mundo y formados a través de la obra del Espíritu Santo en cada generación. Es decir, la iglesia, mis hermanos, somos nosotros, pero también la iglesia lo ha sido la generación que pasó y todas las generaciones que han pasado y han sido parte de esta iglesia. Efesios capítulo 3, del verso 10 al 11, habla en relación a esto y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme a su propósito, hermanos, entonces es que la iglesia se ha conformado. Ahora,
La iglesia entonces es, por tanto, un instrumento revelador de la sabiduría de Dios. Es decir, la conformación de la iglesia es una muestra de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, y a través de ella, mis hermanos, es que Dios se da a conocer al mundo, a las personas. Es decir, cuando nosotros pensamos cómo es que las personas llegan a conocer del Evangelio, bueno, es a través de la obra de la iglesia. No es a través de la obra de acciones individuales de cada uno de nosotros como creyentes. No somos seres autónomos, por decirlo de alguna manera, cada uno de nosotros. Es decir, que actuamos de manera individual. Cada uno, es decir, como que cada uno hiciese lo que piensa que es mejor, sino que los lineamientos y las enseñanzas están dadas para la iglesia, ¿ya? Y como dice ahí, Dios da a conocer tanto en la tierra como en el cielo su gloria, gracia, poder y fidelidad, y la existencia y misión de la iglesia están arraigadas en el decreto eterno de Dios, no en circunstancias históricas o decisiones humanas. Es decir, ¿la historia tiene importancia en la vida de la iglesia? Claro que sí, pero no es el motivo por el cual la iglesia funciona. Nosotros no estamos motivados por la historicidad, sino por lo que Cristo señaló en las Escrituras de qué es lo que es la iglesia y lo que finalmente fundaron después los apóstoles en cuanto a cómo debe vivir la iglesia y qué es lo que nosotros vemos en las cartas apostólicas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces se tiene una concepción errada de lo que es la iglesia. Y de hecho se ha señalado, muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero no quiero ser parte de la iglesia. Pero porque existe una mala concepción, un mal entendimiento de lo que es la iglesia. Ahora, en un segundo punto, la iglesia como objeto del amor redentor de Cristo. Cuando nosotros entendemos este punto, hermanos, comprendemos el motivo o la motivación que tuvo Dios para que nosotros fuésemos conformados como iglesia. Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27, como dice ahí en la cita, está tomado de la Nueva Biblia de las Américas, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, es decir, Cristo a sí mismo, como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es decir, Dios preparó a la iglesia para sí mismo. Y es decir, nosotros como iglesia, Dios nos prepara para Él mismo porque somos el cuerpo y Él es nuestra cabeza. Entonces, esto que muestra aquí este pasaje es la muestra clara del amor del Señor para con nosotros. Así como dicen maridos, los maridos aman a sus mujeres, así Cristo ama a la iglesia, que somos nosotros, hermanos. Entonces, aquí observamos varias cosas. Primero, la iglesia fue el objeto del amor sacrificial de Cristo. Cristo murió y padeció en la cruz, no por nada, hermano, fue por su iglesia, por nosotros. Entonces, esa es la importancia que toma la iglesia. Cuando nosotros decimos, yo amo a Dios, yo creo en Jesús, pero no pienso en la iglesia, no me importa la iglesia, bueno, entonces no podemos ser parte de esa iglesia porque el Señor murió por la iglesia, por esa iglesia. Su obra expiatoria tuvo como fin no solo la redención individual, es decir, cada uno recibimos la salvación de nuestro Dios, sino la formación y santificación de una comunidad santa. Es decir, la iglesia, nosotros, mis hermanos, nos santificamos como iglesia. Como parte del cuerpo de Cristo, nos santificamos y también nos formamos, es decir, aprendemos de la doctrina que el Señor nos ha enseñado y vamos creciendo, ¿no es cierto?, en santidad. Cristo actúa como esposo, como dice ahí también en la imagen, que purifica a su esposa, la iglesia,
y la prepara para la presentación final gloriosa y sin mancha, que es lo que nosotros desprendemos de este versículo, de estos versículos de Efesios capítulo 5. Entonces, hermanos, desde esta óptica o desde esta manera de mirarlo, la iglesia no es una mera reunión de creyentes o de personas que tengan afinidades por algo, en este caso por el Señor, sino que es una entidad espiritual que está unida en el Señor, al Señor. Es una unión vital, porque, ¿por qué vital, hermanos? Porque si nosotros pensamos nuestro cuerpo separado de nuestra cabeza, no existe tal cosa, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene que estar unido a nuestra cabeza para que funcione, para que viva. Es decir, que si la iglesia no está unida a Cristo, no tiene vida como tal. Tiene que estar unida a Cristo. Por eso que es una unión vital con el Señor, quien es su cabeza, esposo y redentor, hermanos. Eso es Cristo para nosotros, para la iglesia. Esposo, cabeza y también redentor. En esta imagen que vemos ahí, es el hombre que ustedes ven ahí, es Jeffrey Johnson, un autor bastante conocido en este tiempo. Quizás algunos han oído hablar de él. Él, en su libro llamado La Iglesia, su naturaleza, autoridad, propósito y adoración, que es un libro bastante recomendado, hermanos, él enfatiza que la iglesia en la forma visible del reino es la forma visible del reino de Dios en la tierra. Aunque el reino es una realidad espiritual, su manifestación histórica y concreta se da a través de la iglesia. En ella se predica la palabra, se administran las ordenanzas y se ejercita la disciplina espiritual conforme a las Escrituras. Entonces, si nosotros analizamos lo que desprende el pastor Jeffrey Johnson en relación a esto, muestran la importancia que tiene la iglesia. No es simplemente, como les dije, la unión de creyentes, sino que tiene una función que es mucho más profunda. Muchos creyentes actualmente tienen una visión desfigurada de la iglesia porque han adoptado ideas influenciadas por el individualismo, el pragmatismo y también el consumismo. Hermanos, si en este punto, si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro, que se lo recomendamos, el pastor Jeffrey en su introducción meramente, él hace un análisis bastante interesante, porque habla sobre la concepción que nosotros tenemos de la iglesia en relación a cómo nosotros pensamos que adquirimos la salvación. Es decir, en muchas ocasiones las personas piensan que simplemente por haber hecho la oración del pecador, es decir, ya como una acción de consumo, ya tienen algo de sí, de Dios, que es en este caso la salvación, y eso es absolutamente todo lo que necesitan. Y él lo explica de la siguiente manera, es decir, yo tengo mi vida, me está yendo bien, todo está funcionando bien, voy a la iglesia, me ofrecen una oración que yo debo hacer, la hago, y ahora, además de todo lo bien que me está yendo, tengo la salvación que Dios me da. Un evangelio fácil, ¿no es cierto? Que no tiene mayor profundidad. Y eso, hermanos, eso es lo que abunda en muchas iglesias a lo largo, principalmente, de Latinoamérica. Este tipo de evangelio más sencillo, más fácil, en donde el centro no está enraizado en Dios, sino que está profundizado en el hombre. Y eso es lo que Jeffrey Johnson enfatiza y dice, es necesario entonces que nosotros nos demos cuenta y entendamos de que Dios es el centro, ¿no es cierto? En Cristo está el centro de nuestra atención, ¿no es cierto? Y de la iglesia, y no en el hombre mismo. Estas ideas entonces, hermanos, han debilitado el entendimiento bíblico de la iglesia como una institución divina, como con una misión, una estructura y una identidad dadas por Dios. Es decir, la iglesia lo instituyó nuestro Señor, no nosotros. No fue una invención, ¿no es cierto?, que hizo el hombre para poder reunir a la gente y de esta manera controlarla, sino que fue instaurada por Dios, en la cual nosotros, mis hermanos, tenemos una estructura y identidad que veremos más adelante. Ahora, en este cuarto punto, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo
como lo hemos visto a lo largo de la palabra de Dios, instruye a Timoteo en cuanto a la función de la iglesia dentro de este plan progresivo de Dios para dar a conocer su verdad. Y dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La versión Reina Valera dice baluarte, pero en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas dice columna y sostén de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros cuando predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos como tal? La verdad de Cristo, el Evangelio. Es una verdad que nosotros predicamos, pero aquí en este pasaje en Timoteo dice que la iglesia es la columna y sostén de esa verdad. Es decir, si no existiera la iglesia, no tendría sostén esa verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, esta verdad se sostiene y se evidencia en la iglesia. Se evidencia en la vida de los creyentes. Se evidencia el amor entre los hermanos. Se evidencia en la acción que ha tenido a lo largo de la historia la iglesia de Cristo. Entonces, por esto, mis hermanos, es la columna y sostén. La iglesia no solo anuncia la verdad, sino que, como bien les dije, la sostiene y la preserva, siendo la comunidad a través de la cual la revelación de Dios se mantiene viva, fiel y pública al mundo. Es decir, hermanos, piensen en esto, si la iglesia no existiese, no estuviese, el mundo no tendría cómo oír el Evangelio. El mundo no tendría cómo oír la verdad de Dios. Por eso, hermanos, de que no podemos pensar que la iglesia es simplemente un ser que tiene el buen deseo de predicar el Evangelio, porque debe cada uno de nosotros buscar vivir en comunidad y estar en comunión con los santos, que es como lo señala la Escritura. Y es necesario entonces, hermanos, de cada hombre y cada mujer que cree en el Señor se una al cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. No podemos vivir el Evangelio como seres ermitaños, es decir, cada uno de nosotros vive el Evangelio a su modo, porque no es, mis hermanos, lo que el Evangelio nos enseña al respecto. La iglesia es entonces, en el contexto actual, la Escritura es leída y enseñada en la iglesia, ¿no es cierto? La doctrina apostólica es preservada porque en rigor lo que nosotros enseñamos y seguimos enseñando y esperamos que se siga enseñando es el mensaje apostólico de lo que el Señor Jesucristo enseñó en la palabra. Es decir, nosotros predicamos el Evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles. Es decir, la Biblia que tenemos no ha cambiado y es lo que seguimos predicando. Es el testimonio del Evangelio, del Evangelio se proclama entonces entre las naciones como tal. Y esa entonces debe ser la misión principal de la iglesia. Esta función de custodia de la verdad ha sido reconocida en la historia de la iglesia. La confesión que nosotros tenemos, la Confesión de Fe de Londres de 1689, como bien les señalé hace un momento atrás, en el capítulo 26, declara que Cristo ha entregado a la iglesia su palabra, el ministerio y las prácticas ordenadas por Él, con el propósito entonces, mis hermanos, ¿de qué? De reunir, edificar a los creyentes en esta vida hasta que Él regrese. Esa es la misión. Entonces, no es simplemente una estructura organizacional, ¿no es cierto?, donde hay ciertos parámetros, cosas que nosotros debemos cumplir o hacer, sino que Dios lo ha hecho para que nosotros podamos vivir, hermanos, en conformidad de su palabra. Como segundo punto, es necesario entender cuál es la naturaleza de la iglesia. La definición bíblica de la iglesia proviene del griego, porque entendamos de que el Nuevo Testamento está escrito principalmente en griego, que significa principalmente asamblea de llamados. Somos llamados nosotros del mundo a conformar la iglesia. Por eso se utiliza ese término que en el griego es eclesia. Este término se utiliza en el Nuevo Testamento entonces para designar
tanto a la iglesia universal, todos los redimidos en todas las épocas, es decir, desde el comienzo, como también a las iglesias locales, que son las congregaciones particulares en lugares específicos. ¿Cómo? Nosotros en este lugar. Nosotros somos parte de la iglesia local. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ese entonces, mis hermanos, es el llamado de la iglesia, a ser santos, pero es un grupo de personas que están reunidas en un lugar, y en este caso, como lo señala el apóstol, están en Corinto. Es decir, si esto hubiese ocurrido en este lugar, hubiese dicho a la iglesia de Dios que está en San Carlos, en Ninquihue, en Parral, en Concepción, en Chillán. En cada lugar donde hay una iglesia local, mis hermanos, somos llamados a ser santos porque somos la iglesia de Cristo, la iglesia local. La iglesia entonces es la asamblea visible e invisible de todos aquellos que han sido llamados eficazmente por Dios mediante el Evangelio. Hermanos, si el Señor nos ha llamado a ser parte de esta comunión de hermanos por medio del Espíritu Santo que nos ha llamado, mis hermanos, a conformar esta iglesia. Cada uno de nosotros no llegó aquí azarosamente, sino que el Señor nos ha llamado a estar en este lugar. De alguna u otra manera entendemos de que quizás pudiésemos decir, sí, yo siempre quise o me ha simpatizado la iglesia, pero finalmente el llamado lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu. Porque claramente en la carne ninguna persona querría estar aquí. La obra la hace el Señor en nosotros para poder ser parte de la iglesia del Señor. Entonces ahí tenemos la definición de lo que es la iglesia. La Escritura, mis hermanos, utiliza diversas figuras y metáforas para describir la naturaleza de la iglesia. Estas imágenes y metáforas, como la que ya mencioné hace un momento atrás, como al decir que nosotros, la iglesia, somos la novia, es lo que vamos a ver ahora, son ricas, mis hermanos, en el entendimiento de lo que es la iglesia como tal. Por eso que utiliza la Escritura el concepto del cuerpo de Cristo, que de hecho es lo que nosotros somos como iglesia, y lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, donde dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Parte entonces del Señor. Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es lo que representa esta unión vital que tenemos con el Señor. ¿Qué revela esta imagen? La unidad orgánica, como lo señalé hace un momento atrás. Cada creyente está unido a Cristo como cabeza. Y así también lo vemos en Efesios capítulo 1. La diversidad funcional. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces pretendemos pensar de que todos tenemos que cumplir los mismos roles o funciones dentro de la iglesia, y eso no es así. Un ejemplo de esto es que en nuestro cuerpo no todos los miembros hacen lo mismo, ¿no es cierto? Y eso es un ejemplo claro y sencillo de entender. Los distintos miembros de nuestro cuerpo tienen distintas funciones. La mano no hace lo mismo que el pie, ¿no es cierto? Ni la oreja, etc. Cada miembro del cuerpo tiene una función distinta. Pero todos son absolutamente necesarios. Examine su cuerpo y pregúntese usted si acaso le sobra alguna parte que no quisiera tenerla. Creo que ninguno de nosotros le sobra nada, ¿no es cierto? Hasta un dedo que uno se lastima lo echaría de menos si no lo tuviese. La interdependencia espiritual de los miembros. Y esto, hermanos, creo que es vital al entender, mis hermanos, lo que nosotros somos como cuerpo. Cuando nosotros hemos escuchado que cuando un miembro de nuestro cuerpo está dolido, se duele todo el cuerpo, y es lo mismo que también sucede en la iglesia. El sufrimiento o gozo de uno debiese afectar a todo el cuerpo. Por eso que cuando una persona pasa por una situación difícil, el cuerpo se duele, es decir, nos dolimos con el hermano o la hermana que está sufriendo una situación difícil, y también lo contrario.
Y es por eso que se utiliza este ejemplo del cuerpo, porque cuando nos lastimamos una parte del cuerpo, duele todo, ¿no es cierto? Hasta la cabeza nos duele si nos lastimamos alguna parte del cuerpo. Entonces, existe una interdependencia espiritual porque los miembros de este cuerpo, es decir, la iglesia, hermanos, estamos unidos en el Señor, por lo cual eso, hermanos, hace de que nosotros no estemos viviendo de manera individual, ¿no es cierto?, nuestra fe, sino que en la comunidad somos acompañados por el Señor por intermedio de su Santo Espíritu, pero también por el amor de los hermanos, que nos tenemos los unos a los otros. Y esto, hermanos, se vive en la iglesia, porque este amor genuino que ha puesto Dios en nosotros, lo ha puesto en la iglesia, a los creyentes, hermanos. Usted muchas veces en otro tipo de organizaciones en las cuales usted pudo haber asistido, haber estado, quizás no confía o no siente que realmente las personas van a darle soporte o van a realmente preocuparse de manera genuina por usted. Pero sí nosotros esperamos eso de la iglesia y confiamos que la iglesia así lo hace. Por eso cuando un hermano está dolido y dice, hermano, voy a orar por ti, confiamos en esa oración. Y creemos de que el Señor obra a través de esas oraciones. Otro concepto utilizado es la esposa de Cristo. Y esto quizás para muchos puede parecer extraño, los que quizás están recién entendiendo o recién están leyendo esto. Y claramente la Escritura lo enseña. Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27, señala lo siguiente en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria. Como esposa, entonces, la iglesia ha sido redimida por un amor sacrificial, así como el esposo hace a su esposa, es objeto del cuidado y la santificación de Cristo, se glorifica en las bodas del Cordero, como lo señala Apocalipsis capítulo 19, y de hecho lo voy a leer, hermanos. Lo invito a que vayan a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 19, del verso 7 al 8. Qué hermoso es este pasaje, hermanos. Dice el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, esa es la iglesia. La esposa, como bien lo señala entonces este punto, para ser glorificada en aquel día cuando el Señor seamos finalmente redimidos, mis hermanos, por nuestro Dios en las bodas del Cordero. Y como tercer punto, el templo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, en el verso 21 al 22, esto tomado de la versión NTV, es más literal esta versión, dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes también son parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros, como lo sabemos, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Es decir, nuestro cuerpo es templo. Y por eso, hermanos, que es necesario de que la persona que crea en el Señor entienda de que no puede entregar su cuerpo al mal, al pecado. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Así nos enseñan las Escrituras. Entonces, esta imagen de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo apunta a lo siguiente, a la iglesia como morada de Dios entre los hombres. El Señor dijo que ya no haría edificaciones, templos, ¿no es cierto? Como en la antigüedad, como el templo de Salomón, donde la gente en aquel tiempo esperaba llegar algún día a visitar ese templo en donde moraba la presencia de Dios, sino que el Señor dijo que ya no moraría más en templos hechos por manos humanas,
sino que moraría en el corazón de los hombres. Qué hermoso, hermanos. Mora en el corazón de los creyentes nuestro Dios. Un lugar en donde se debe dar la adoración santa y la consagración. Por ende, hermanos, y entendiendo esto, es porque nosotros como iglesia somos llamados ¿a qué? A ser santos, a santificarnos, porque allí mora el Espíritu Santo de Dios. Debe ser santificado entonces el cuerpo. Por último, una construcción espiritual edificada sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. Ahí estamos edificados en nuestro Señor. Entonces, hermanos, también esto es importante tenerlo en consideración, porque aun cuando somos la iglesia, parte de este cuerpo, también cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Otro concepto, mis hermanos, es la familia de Dios. Efesios capítulo 2. Nuevamente cito la Nueva Biblia de las Américas, capítulo 2, verso 19. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Es decir, nuestro parentesco no es en lo carnal, sino en lo espiritual. Por eso es que cuando viene o nos visita un hermano, aunque haya nacido en otro lugar, o incluso nosotros mismos nos tratamos de hermanos, porque no nacimos de la misma madre, no tenemos los mismos padres, pero sí tenemos un Padre, que es nuestro Señor. Y por ende somos hermanos. Y es por eso, hermanos, que somos considerados familia de Dios. Entonces, esto nos muestra que la iglesia es una comunidad espiritual adoptadas, ¿no es cierto?, por un Padre que en este caso es Dios, que nos adopta como hijos. Por ende, nosotros somos hermanos, hermanos en la fe. Los creyentes son hermanos en Cristo en una herencia común. Y esto, hermano, es también maravilloso porque cada uno de nosotros esperamos una herencia, pero tenemos una herencia común que es, mis hermanos, el estar con el Señor, el estar en la presencia de Dios cuando el Señor venga por nosotros. Y además de esto, existe una vocación a la comunidad y a la vida en conjunto bajo esta paternidad divina. Es decir, nosotros como iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, siendo templo del Espíritu Santo, una familia en el Señor, mis hermanos, vivimos en esta comunidad bajo, ¿no es cierto?, la paternidad de nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Es decir, cuando usted le hace un bien a su hermano, entienda que le hace un bien a su hermano porque somos hijos de un mismo Padre. Y nos amamos también por eso mismo, porque hay una no consanguineidad, no somos consanguíneos, pero sí, hermanos, bajo la herencia que tenemos en Cristo Jesús, somos hermanos. Como tercer punto, la iglesia entonces como una institución divina con orden y autoridad. La iglesia entonces, hermanos, ya que introdujimos toda esta parte de lo que es la iglesia como tal, no solo es una realidad espiritual, sino es una institución concreta y un gobierno que está bíblicamente definido. No es algo que, como les dije hace un rato atrás, que cada uno adopta la forma que quiere y hace lo que quiere dentro de la iglesia, sino que la Escritura ha dictaminado y enseñado un orden. Por eso la Escritura habla de ancianos o pastores que gobiernan y enseñan la iglesia, y de hecho eso lo hemos tratado, y en esta serie de la iglesia vamos también a profundizar con mucho más detalle referente a los ancianos, ¿no es cierto?, y también a los diáconos que sirven en las necesidades prácticas de la iglesia y que están al servicio de la comunidad, del cuerpo de Cristo en este caso. Y también los miembros que somos cada uno de nosotros de la congregación, que también participan en el ejercer la disciplina y también en el funcionamiento activo de la iglesia. ¿Por qué habla ahí de ejercer la disciplina? Porque
claramente también la iglesia tiene esa función de ejercer disciplina en aquellos, ¿no es cierto?, que hacen lo contrario a lo mandatado por el Señor. Y como miembros de la iglesia también tenemos esta función enseñada por el Señor mismo. De hecho, Mateo capítulo 18, como aparece ahí, verso 19. Mire lo que dice la Escritura al respecto. Mateo 18, verso 17, perdón. Dice: voy a leer del verso 16 para tener el contexto. Mejor del 15. Voy a leer del 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, la iglesia también ejerce disciplina. Por eso es que es necesario, y en este caso que hablaba el Señor, es necesario que cuando ocurran estos casos de indisciplina, debe saberlo la iglesia para que la iglesia corrija a aquel que no hace lo correcto delante del Señor. Entonces, hermanos, vean cómo ya entendemos en lo espiritual lo que es la iglesia, pero también el Señor le ha dado un orden a esta iglesia, en donde ha dejado ancianos y pastores, diáconos, ¿no es cierto? Y también los miembros de esta congregación que son el cuerpo activo de la iglesia. Nosotros, mis hermanos, como iglesias, somos llamados a andar en unidad, en santidad y también dice ahí en visibilidad. Y vamos a entender ahora qué quiere decir eso de visibilidad. La iglesia verdadera en su naturaleza tiene atributos dados por nuestro Dios y que nosotros lo entendemos a la luz de las Escrituras. Nosotros como iglesia somos una sola, unidas en un solo Señor, ¿no es cierto? Como dice Efesios, una sola fe y en un solo bautismo. Somos una sola. Ahora, la pregunta es ¿por qué existen tantas denominaciones? Esa es otra pregunta. Pero la iglesia como tal es una sola. La iglesia, mis hermanos, no por perfección moral, sino por separación para Dios y santificación progresiva, es llamada entonces a santidad. La iglesia no es llamada a estar en el mundo, a ser parte del mundo, contaminarse con el mundo y finalmente reunirnos, ¿no es cierto?, bajo esa contaminación, sino que claramente la iglesia es llamada a apartarse del mundo y del mal, ¿no es cierto?, y santificarnos para Dios, como lo señala 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Y finalmente la visibilidad se manifiesta en comunidades locales con doctrina, adoración, ordenanzas y disciplina fieles a la Escritura. Es decir, esta vida de iglesia se visibiliza en las acciones que realizamos nosotros como iglesia. Es decir, no somos un cuerpo que está inerte, que no tiene movimiento, que no toma acciones, sino que claramente las iglesias realizan acciones, ¿no es cierto?, ordenadas por Dios. Como en este caso, el día de hoy estamos reunidos en el día del Señor. Tomamos una acción enseñada en las Escrituras y que nosotros manifestamos asistiendo a la casa de oración en el día del Señor. Es decir, es una acción visible para el mundo también y para aquellos que nos rodean. Bien. En este tercer punto, mis hermanos, y ya el último punto antes de la conclusión, hablaré de los atributos de la iglesia. Así como Dios tiene atributos, también en la Biblia encontramos atributos que tiene la iglesia, que no están quizás descritos de manera, por decirlo de alguna manera, así como tan específica en versículos concretos, sino que a lo largo de la Escritura, nosotros, principalmente del Nuevo Testamento, encontramos los atributos que tiene la iglesia.
¿Qué entendemos entonces por atributos? Los atributos son cualidades esenciales que definen su identidad de manera teológica y espiritual según lo que nos ha revelado el Señor en sus palabras a través de la revelación bíblica. Estos atributos no se refieren, como dice ahí, a preferencias culturales o estructurales de manera administrativa, sino que son características que pertenecen a la iglesia por su unión con Cristo Jesús. No debemos entonces ver la iglesia como una empresa, ¿no es cierto? No somos una organización que deba ser administrada como tal, aunque en muchas ocasiones quizás se pueda pretender tener este tipo de estructura y administración, no debiese tomarse como tal, ¿no es cierto?, la iglesia como una empresa, porque no lo es. No es la figura que nos enseña la Biblia en la cual nosotros debemos llevar la iglesia. Y su fundación, hermanos, entonces es clara que está dada en la palabra de Dios. La tradición reformada, que de hecho nosotros tenemos esta tradición como bautistas reformados, ha reconocido históricamente 4 atributos fundamentales de la iglesia verdadera, que son que la iglesia es una, es santa, es universal y es apostólica. Son estas 4 características o estos 4 atributos, mis hermanos, de la iglesia, en la cual nosotros comprendemos de que el Señor nos ha brindado, ¿no es cierto?, estas características que nos representan como creyentes, y también es fiel a lo que la Biblia nos enseña de lo que somos como iglesia. Ahora, referente a estos atributos, vamos a hablar de la unidad. Efesios capítulo 4, del verso 4 al 6 dice, y lo señalaba hace un momento atrás, que somos un cuerpo, dice, y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es decir, hermanos, nosotros tenemos en común todas estas cosas. Tenemos un mismo Padre. Nosotros no hablamos de distintos padres. Un cuerpo que somos nosotros, la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos un bautismo que nos representa. Entonces, hay una unidad en la iglesia. Ahora, ¿qué nos hace diferentes de otras? ¿O en qué nos dividimos cuando claramente otras personas, otras comunidades abrazan o creen o proclaman entendimientos distintos a lo que la Biblia enseña de lo que es la iglesia? Nosotros no podemos llamarnos hermanos entonces de aquellos, porque claramente la definición la entrega la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros abrazamos esa definición, entendemos lo que ella nos dice, creemos en ella y la proclamamos. Y en eso nosotros somos hermanos y compartimos la fe y la doctrina unos con otros y estamos en unidad. Entonces, por eso, hermanos, nosotros es que no podemos tener, en base a esto, unidad con todas las llamadas iglesias. Porque perfectamente alguna congregación puede llamarse iglesia, pero su doctrina no es sana. Su doctrina no enseña lo que enseñan las Escrituras. Por ende, no estamos, por decirlo de alguna manera, encarrilados bajo lo que la Escritura nos enseña, y no podemos entonces estar en unidad bajo esa premisa. La unidad de la iglesia entonces proviene de su origen común, que está ¿en quién? En Dios. Ahí está el origen común. Su redención común en Cristo y su comunión en un mismo espíritu. Entonces, esta unidad no es una uniformidad organizacional. Es decir, podemos tener diferencias que no sean claramente, ¿cómo decirlo? Que no afecten nuestra vida como creyentes con otras congregaciones. Claramente sí. Pueden haber otras congregaciones que tengan diferencias en aspectos de quizás la liturgia o aspectos que son no relevantes y en las cuales sí nosotros podemos tener comunión con ellos y llamarle hermanos y convivir con ellos. Tampoco, hermanos, podemos nosotros pensar de que la unidad, mis hermanos, va a trascender de lo que nosotros somos como creyentes en este territorio. Nosotros en nuestro país somos la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos una
una vida como creyentes, pero también, mis hermanos, como dice ahí, dice, esta unidad no es uniformidad organizacional ni unidad externa institucional, sino una unidad espiritual y doctrinal que trasciende culturas, etnias y geografías. Es decir, el contexto cultural y geográfico no puede prevalecer sobre lo que es la iglesia como tal, ¿no es cierto? No podemos nosotros traer la cultura hacia la iglesia y que nosotros nos tengamos que, de cierta manera, acomodar a la cultura de ese lugar para que la iglesia exista, sino que es al inverso. Lo que es la iglesia está ordenado y enseñado por Dios, y en este caso es la cultura de aquel lugar en la que debe acomodarse a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Entiende? Por ejemplo, si hay tradiciones de algún lugar que son tradiciones paganas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que son claramente no son adecuadas a lo que la Escritura enseña, nosotros no podemos introducir esas tradiciones a la iglesia. Deben permanecer fuera de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es santa, es una sola, ¿no es cierto? Y como lo leímos también, es apostólica. Esta unidad entonces se manifiesta en un solo evangelio confesado, una fe compartida en Cristo, una comunión visible en el bautismo y cena del Señor, una esperanza común de glorificación. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2, hablando de la santidad, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia es santa no por sus méritos propios, sino porque ha sido apartada por Dios, unida a Cristo y habitada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por ende, mis hermanos, la santidad es posicional porque nosotros somos santos por Cristo, es decir, cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos santifica, ¿no es cierto?, en una acción de santificación, y también progresivamente, porque también la obra del Señor progresivamente vamos siendo santificados a la imagen de nuestro Señor. El hombre que murió en la cruz, ¿no es cierto?, que está al lado del Señor y que Él creyó en el Señor, fue santificado en Él, porque si no, no tenía manera de llegar a la gloria. Y el Señor le prometió que ese mismo día estaría con Él en el paraíso. Es decir, ese hombre recibió la justicia de Cristo, una santidad, ¿no es cierto?, dada por el Señor, no por las obras de ese hombre. Pero nosotros, los que estamos aquí y que somos creyentes, que somos parte de la iglesia, nos santificamos de manera progresiva en nuestro caminar en el Evangelio. Esta santidad entonces se refleja en la predicación de la palabra pura, es decir, cuando una iglesia predica sana doctrina, demuestra la santidad de nuestro Dios. La práctica de las ordenanzas conforme a las Escrituras, es decir, que nosotros hagamos lo que la Escritura nos enseña y no otras cosas, no otro tipo de acciones fuera de lo que la Escritura nos enseña. Y que en esa iglesia se aplique la disciplina eclesiástica, que es la que corrige y purifica al creyente. La santidad entonces, mis hermanos, distingue a la iglesia de las asociaciones humanas. ¿Por qué? Porque es un pueblo redimido, llamado a ser luz en medio de un mundo caído. Esa, hermanos, entonces, es la iglesia. Otro atributo que es la universalidad, o que la iglesia sea universal, como dice ahí, catolicidad, y lo explicaré. La palabra católica no se refiere aquí a la iglesia romana, y entendamos por qué, sino al carácter universal de la verdadera iglesia de Cristo. El término católico, ¿no es cierto?, viene de una palabra en griego que se utilizó entonces para entender esto, que era catolikain, ¿no es cierto?, que significa universal como tal. Entonces, por eso es que ese concepto es utilizado. Pero para no generar esta ambigüedad, sino que entender lo que significa ese concepto, utilizamos el concepto de que la iglesia es universal, ¿no es cierto?, universal. Apocalipsis 7, verso 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua.
Cristo ha redimido un pueblo, hermanos, de todas las naciones, y su iglesia está presente en diversas formas visibles en todo el mundo. Es decir, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, es una iglesia que ha existido de generaciones en generaciones. Entonces, hermanos, si piensa usted, son miles de personas, quizás cuántos millones de creyentes son los que conformarán aquellas bodas del Cordero, hermanos, que por siglos el Señor ha salvado, por décadas, por mucho tiempo. Entonces, hermanos, esa es la iglesia universal que Dios ha salvado a través de los tiempos. Aunque toda iglesia local verdadera es parte de esta iglesia universal y es una iglesia completa en sí misma, no puede decir que una iglesia local constituya toda la iglesia universal. No, nosotros no nos podemos adueñar de esa realidad, sino que todas las iglesias que son iglesias verdaderas donde cumplan estos requisitos y se predique la sana doctrina, son consideradas las iglesias locales, ¿no es cierto?, iglesias de Dios. La Confesión Bautista también entonces afirma que esta iglesia universal está compuesta por el número completo de los elegidos que son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza. Esta es entonces la iglesia, mis hermanos. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia, ya terminando el penúltimo punto, la iglesia es apostólica. Y como dice Hechos capítulo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia entonces es apostólica. ¿Por qué? Porque fue fundada por Cristo sobre el testimonio y enseñanza de los apóstoles. Ahí está entonces el fundamento de la iglesia. Su doctrina está basada en las escrituras que contienen la enseñanza apostólica, no en otra enseñanza. Se mantiene fiel a la misión que Cristo encomendó a los apóstoles, ¿de qué? De hacer discípulo a todas las naciones. Por ende, entonces, una iglesia que se aparta del evangelio apostólico deja de ser una verdadera iglesia. Es así de drástico, hermanos. Porque debe cumplir con el mensaje apostólico, aunque retenga una forma externa como tal, pero si su llamado no es a dar obediencia a la enseñanza apostólica, ese grupo de personas en la práctica deja de ser llamado iglesia, aunque ellos digan que son iglesia. Entendamos esto. Y por último, hermanos, históricamente los reformadores identificaron 3 marcas externas que ayudan a reconocer si una congregación es una iglesia verdadera. La predicación fiel del evangelio. Hermanos, creo que esto es vital. Hoy en día, una manera de reconocer una iglesia sana porque se predica fielmente la palabra de Dios. Segundo, la administración correcta de las ordenanzas dadas en las Escrituras, como el bautismo y la escena del Señor, conforme a lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Tercero, el ejercicio de la disciplina eclesiástica para preservar la pureza y el testimonio del Evangelio. Hermano, en una iglesia en donde no se ejerza disciplina, hermano, eso trae consigo de que entre el pecado a la iglesia, que la iglesia se contamine con el mundo. ¿Qué sucede? Que cuando la iglesia no disciplina, lo que hace es encubre el pecado. Si un hermano comete un pecado, hace algo que realmente sea un pecado vergonzoso, y lo que hacemos en vez de llamarlo al arrepentimiento, sino que lo encubrimos y hacemos como que nadie se ha dado cuenta de lo que está pasando. Hermanos, no estamos cumpliendo nuestra función como iglesia y dejamos de hacer una iglesia sana. Y por ende, dejamos de tener esta característica de iglesia verdadera. Estas entonces marcas no sustituyen los atributos esenciales, pero permiten discernir entonces con mayor precisión si una congregación manifiesta verdaderamente lo que dice ser. Hermanos, concluimos entonces en que como iglesia, mis hermanos, nosotros desde el principio hasta el fin, mis hermanos, la iglesia ha ocupado un lugar fundamental. Fuimos escogidos desde la eternidad
redimidos por Cristo mediante su sangre, santificados por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, sostenidos por la palabra y llamados a glorificar a Dios y anunciar su evangelio por lo largo de nuestro país y por todo el mundo. Esa es entonces, hermanos, la función de la iglesia. Entender esta centralidad entonces es fundamental para cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, porque si en alguno de nosotros, y si hay personas nuevas, pensaron de que creer en Dios era simplemente creer en Dios y dejar fuera la iglesia, sepa usted, persona, querido amigo, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es fundamental para nuestra vida como creyentes. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos permite ser parte de esta iglesia, Señor. Nos observamos a nosotros mismos, Señor, y nos damos cuenta que quizás no somos merecedores de este gran privilegio, Señor, de ser parte del cuerpo tuyo, Señor. Siendo tú nuestra cabeza, nos proteges, Señor, nos guardas, Señor amado, así como lo dice tu santa palabra, como esposo nos guardas, Señor. Padre, nos limpias de todo pecado, transformas nuestros corazones, Señor, nos santificas. Señor, ¿qué más podemos pedir, Señor? Nos has dado absolutamente todo y queremos, Señor, como iglesia, serte fieles, ser fiel a tu palabra, Señor, ser fiel a tus enseñanzas y que tu nombre, Señor, sea conocido en el mundo. Que muchos puedan oír tu nombre y creer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder vivir como creyentes fieles, hacedores de la verdad, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.